todos, os lo agradeceríamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos, muchísimas gracias a las personas que continuáis con nosotros desde el inicio del foro y también a los que os acabáis de incorporar, sed todos bienvenidos. Mi nombre es Diego, soy de la Fundación Más que Ideas. Disculpad que no tengamos letreros aquí, pero es el misterio del foro, que han desaparecido. Mi nombre es Diego, soy de la Fundación Más que Ideas y para mí es un privilegio moderar este debate titulado Hacia la erradicación de la hepatitis C, ¿qué debemos hacer? Es un privilegio por dos motivos principales. Primero, por el nivelazo de las personas que tenemos aquí en la tarima, que luego os los presentaré. Y también es un privilegio por el tema de debate, un tema que consideramos muy relevante en términos de salud pública y que merece ser dialogado, se merece que haya una actuación conjunta con el fin de dar respuesta a las necesidades de muchas personas. Ya en el primer debate, varios de vosotros ya lo referíais, aquí hay una situación de necesidad de muchas personas y hay que dar respuesta. No solo hay que hablar, que es lo que estamos haciendo ahora, sino que luego habrá que actuar. Y en eso os digo que posteriormente haremos un informe de todas las conclusiones, en el que todas las aportaciones que vosotros nos haréis también lo registraremos. Como sucedió en el anterior debate, se está retransmitiendo vía streaming, así que aprovecho también para agradecer a esas personas que nos están siguiendo a la distancia y recordaros que también podéis participar a través de 3 vías, a través de Twitter con el hashtag #CDHepatitis, también a través de Facebook, únicamente buscáis la Fundación Más que Ideas en Facebook y podéis trasladar los comentarios y preguntas, y también, si queréis, si no tenéis redes sociales, pues enviándonos un correo electrónico a la dirección lasideasde@fundacionmasqueideas.org. No hace falta que lo diga el resto, porque creo que la mayor parte de vosotros habéis estado en el primer debate, pero este no es un diálogo cerrado entre las personas que nos acompañan hoy, sino que está abierta a vuestra participación. Lo único que os pedimos es que levantéis la mano, os cederemos el micrófono y sí que pedimos que por favor seáis escuetos para favorecer un diálogo lo más fluido posible. Y ya entramos en materia. Como os he dicho en el anterior debate, muy dinámico por cierto, la hepatitis C es una enfermedad que afecta a más de 700.000 personas en España y los datos predicen que al menos la mitad de ellos ignoran que lo tienen. Hablando en términos generales, a nivel mundial, hablamos de una cifra aproximada, por lo que dicen los datos, de 150 millones de personas, por lo que es un problema de salud pública prioritario, primordial, que creemos que debe estar en el centro de las políticas de salud en cada país, en este caso en España. Lo que está claro es que los últimos avances que se han producido a nivel científico han generado unos nuevos fármacos que han supuesto una revolución. Ya antes lo hablábamos entre nosotros, pero estoy seguro que vosotros también lo estáis comentando. Hay una revolución en el abordaje y tratamiento de la hepatitis C. Y lo que es importante es saber que este nuevo paradigma que se ha creado ha planteado un nuevo escenario en el que la enfermedad que hace 25 años no se conocía, ahora estemos hablando de erradicación. Cosa que es importante tener en cuenta a diferencia de otras patologías. Pero estas buenas noticias que nos generan tantas buenas expectativas a todos, a la sociedad en general, vienen acompañadas de otros retos que todos debemos encarar y que no siempre están relacionados directamente con cuestiones clínicas, pero son retos que están ahí. Este es el debate que vamos a tener hoy. Hoy es el tema que vamos a tratar con vosotros, pero también con las 5 personas que aquí nos acompañan y que cada uno desde su experiencia personal y profesional también nos van a dar una visión muy enriquecedora para la discusión. Empezando por mi izquierda, quiero presentaros a Toni Poveda. Como veréis, también vamos a seguir la línea de tutearnos también. Toni Poveda, gerente de CSIDA, la coordinadora estatal de VIH-Sida. A continuación tenemos al doctor Antonio Mas, profesor titular de la Facultad de Farmacia y responsable del Grupo de Virología Molecular en la Universidad de Castilla-La Mancha y también coordinador del Grupo de Hepatitis Virales de la Sociedad Española de Virología. Lo he dicho bien, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Abelardo Sánchez, presidente de la Asociación Gallega de Trasplantes Airiños, efectivamente, que también acude en representación institucional de FENER, de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Alicia Lázaro, muchísimas gracias. Ya sentimos que solo se oye una mujer en estos debates, pero lo corregiremos para las próximas. Ella es coordinadora de GEVI, de Atención Farmacéutica de Patologías Víricas de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y también miembro del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Guadalajara. Y por último, y no menos importante, Rafael Ibarra, que es periodista freelance y coordinador del área de salud del diario ABC. Muchísimas gracias a los 5 por asistir. Decir que el Ministerio habíamos convocado a un representante de Salud Pública del Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad,
pero declinó la invitación, y que también contábamos con la presencia de un hepatólogo, pero que a última hora no ha sido posible. Os pedimos disculpas, imprevistos de última hora, pero nos hubiera encantado que también estuviera aquí. Entonces, vamos a empezar. Os voy a plantear, en primer lugar, un comentario, una pregunta a las 5 personas que están aquí para que me den su opinión o valoración. Estamos hablando de erradicación de la hepatitis C en próximas décadas, es lo que se menciona. Según el contexto actual español, ¿consideráis que es una realidad o es una utopía? No sé quién quiere romper el hielo. Pues mira, lo voy a romper yo. Desde luego, hombre, pues tiene que ser una realidad. Las perspectivas en cuanto a los nuevos tratamientos, a los nuevos medicamentos, y esto nos da una esperanza que ya quisiéramos las personas con VIH poder tener un medicamento que nos dijese que nos cura ya, ¿no? Yo he de decir, como gerente de una organización como es CESIDA, con la que llevo 2 años, que una de mis primeras sorpresas, no hemos de olvidar que entre la población con VIH se calcula que un 30% está coinfectada también con el virus de la hepatitis C. Como digo, de mis grandes sorpresas fue que no había un plan estratégico para la hepatitis C, o como se le quiera llamar, al igual que hay un plan multisectorial del VIH, un plan estratégico para la hepatitis C, ¿no? Esto es algo que, desde luego, si hablamos del contexto en lo español, y ahora mismo que tenemos la esperanza que cada vez hay más medicamentos que ya, pues en un porcentaje altísimo, se puede hablar de curación, ahora mismo lo que hay es improvisación absoluta por parte del gobierno. Quiero decir, si hubiese habido un plan estratégico, pero no solo estamos hablando de los tratamientos que pueden curar, sino hay que hablar de la prevención, del diagnóstico de esa gran cantidad de personas que se calcula que está en el 50% que no están diagnosticadas. Quiero decir, desde luego tiene que ser una realidad. Desde luego, desde las organizaciones de pacientes afectados con este tema y afectadas, vamos a poner toda la carne en el asador porque sea una realidad, pero y no solo hablo del gobierno estatal, porque luego tenemos las comunidades autónomas, bendita descentralización, pero que a veces es un obstáculo increíble, ¿no? Lo comentábamos antes en Petit Comité, ¿no? Y luego ya, encima de todo esto, tenemos los hospitales, porque es que además ni siquiera en las propias comunidades autónomas, aunque tengan una legislación o unos protocolos, se cumple porque hay gerentes, o desde las gerencias de los hospitales, pues se aplica la respuesta de diferente manera. Por lo tanto, yo creo que esperanza sí, utopía no, pero hay que luchar mucho para conseguir que haya una respuesta eficiente, acorde a los tratamientos tan esperanzadores que tenemos. Una realidad, pero hay que hacer cosas, ¿no? Sí. Hombre, más que una realidad, lo que debe ser es un fin, un objetivo. Entonces, para eso hay que hacer una estrategia previa de tratamiento de todas las personas que se pueden beneficiar de los últimos avances, de los últimos fármacos, de detección de ese 50% de personas que están sin diagnosticar. Pero también hay que erradicar, es una palabra que es muy peligrosa. El virus del SIDA se ha erradicado ya varias veces y ahí estamos. Entonces hay que andarse con pies de plomo. Entonces yo creo que hay que ir muy despacito en el término de erradicar, pero muy rápido en el tema del el manejo de las personas afectadas. Sí, yo erradicar lo veo difícil, porque si hablamos de erradicar, hablamos de erradicar en el mundo, como se intenta erradicar polio. Ahora mismo polio se intenta, tenemos las herramientas y no lo estamos consiguiendo porque juegan muchos factores, no solamente que tengamos la capacidad técnica para hacerlo, sino que los países quieran hacerlo. Entonces esa posibilidad hoy por hoy con hepatitis C la tenemos, pero contamos con una realidad con la que nos enfrentamos que muchas veces es difícil. Y después el virus en sí también es un virus complicado. Vosotros ya seguramente sabéis mucho más del virus C que yo, seguro, y me da miedo hablar en estos foros, me da miedo porque a veces vosotros me dais sopas con onda, pero que tengamos claro que el virus C es un virus que varía mucho. Y esa variación le da mucha fuerza, como VIH, le da mucha fuerza y le permite sobreponerse a las estrategias terapéuticas a las que le enfrentemos. Entonces, posibilidad, sí, realidad a corto plazo yo lo veo muy difícil, muy difícil. Bueno, continúo yo. Bien, la pregunta es muy clara, ¿no? La erradicación de la hepatitis C.
hay que situar el mapa realmente en lo que estamos, ¿no? Y las preguntas, erradicación de la hepatitis, como decías, en España, erradicación de la hepatitis en Europa, erradicación de la hepatitis en el mundo. Es difícil. ¿Es utópico? Yo creo que no. No hace mucho, hace escasamente un año, pues un grupo de compañeros que están aquí y yo hemos participado en un curso de expertos en paciente experto en hepatitis C, donde un gran experto en la materia nos decía que en muy breve plazo se erradicaría la hepatitis C. Claro, en aquel momento casi salimos de allí a abrir las botellas de cava porque era en Cataluña. Pero, bueno, no las llegamos a abrir porque no estaba en el presupuesto y por eso no las abrimos, ¿no? Pero, claro, después de aquello, que fue hace un año, empezamos a ver las noticias de los nuevos medicamentos. En aquel momento no estaban todos los que hay ahora, pero empezaron a salir nuevos y empezaron a salir los problemas económicos, que tanto se debate aquí, y empezamos ya a no creer tanto en la erradicación porque no íbamos a tener los medios para ello. Pero gracias a toda nuestra presión, hace un momento en esta entrevista que me hacían ahí, yo no quise intervenir en el debate anterior, pues para no robar tiempo, porque ya lo iba a tener aquí, pues hablaba pues, del tema, casi se criminalizaba a la prensa por las noticias que hacía, ¿no? Y yo decía, no, todo lo contrario, tenemos que aplaudir a la prensa a pesar de las malas noticias, las inconcretas noticias o las noticias tergiversadas. Pero lo que sí es verdad, que todo eso ayudó a que hoy estemos aquí y a que la exministra Ana Mato se pronunciase en mi tierra, en Galicia, diciendo que se iba a financiar el Sofosbuvir. Si no, no se hubiese dado ese paso, ni otros que se están dando. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que yo me hago de cara a la erradicación de la hepatitis C? Que lo que no podemos quedar es en la filosofía. Tenemos que dar pasos, tenemos que avanzar y tenemos que avanzar todos, y en sintonía, como estamos aquí. Aquí estamos muchas asociaciones que hacemos mucho ruido, y están organizaciones como Más que Ideas, que nos aglutina todo y que también hacemos mucho ruido. Con el apoyo de todos vamos a ir siguiendo, dando pasos. Yo comentaba ahí a unos compañeros hace un momento que por mi experiencia laboral, anteriormente a esto que me dedico ahora, y en esta experiencia también, pues vamos a despachos de representantes de alta graduación en la administración. Y lo que siempre veo en sus despachos a primera hora es el dossier de prensa. ¿Qué quiere decir eso? Que a eso se le teme, porque es lo que, a fin de cuentas, da votos, ¿no? Entonces, si seguimos consiguiendo que se vayan tomando medidas, vamos consiguiendo erradicar la hepatitis C en los términos que estos medicamentos se nos están haciendo. Pero yo no me quiero quedar ahí, porque si queremos hablar, yo no quiero considerar una utopía. Seguro que todos, si pensamos, con las edades que tenemos hace poco, cómo estábamos en tecnología, nos parecía ciencia ficción que anduviésemos con un teléfono móvil con todo lo que hace el teléfono móvil ahora, que es todo menos teléfono. Bueno, pues yo no me lo creía. Pues esto me lo tengo que creer, porque está ahí, porque tenemos medios, porque tenemos medicación que dicen que cura más del 95%. Y seguro que en la recámara, mi compañero Juventino, que está ahí, que tiene su edad y es muy sabio en todos estos temas, decía el otro día, en una reunión que hemos tenido con el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, para hablarles de este tema, le decía al hombre, es que los laboratorios no se van a mover hasta que tengan el negocio que quieren con los medicamentos que están sacando. Seguro que ya tienen una vacuna en la recámara. Y yo me lo creo, que puedan tener esto. Porque esto es un negocio. Y como tal negocio, hay que seguir aumentando el negocio. Cuando ya no sea tanto negocio, cuando a los 10 años esto ya pueda ser un genérico, el coste va a ser mucho menor y ya vamos a poder ponérselo a todos. Y ya, a lo mejor, ya estamos hablando de una vacuna, porque esto avanza a pasos agigantados. Entonces, ahí sí que ya podemos hablar de erradicación. Pero para ello, insisto, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir presionando y tenemos que seguir consiguiendo que esa erradicación sea una realidad, que poco a poco lo estamos viendo. Y no, me estoy enrollando mucho. Voy a dejar paso a la compañera. Bueno, yo por ser la última, la verdad es que comparto todas las opiniones, ¿no? Y yo creo que se puede hablar de erradicación, control del virus de la hepatitis C, y yo creo que ahora pues tenemos datos, ¿no? Actuales, datos futuros, pues para creer en una posible curación, en una posible erradicación, ¿no? Y yo creo que
todo lo que se ha comentado en el anterior, bueno, pues en el anterior debate es fundamental, ¿no? O sea, tiene que estar unido con esto, es fundamental una formación por parte de todos los que estamos en el entorno de la hepatitis C, periodistas, pacientes, todo el personal que trabajamos en los hospitales, en los centros de salud, y ahora mismo falta, ¿no? Y muchos países europeos, americanos, bueno, pues creo que la clave es esa, ¿no? En formación, prevención y tratamiento. Y ahora son las 3 líneas que creo que están en nuestras manos y las tenemos que aprovechar para, bueno, pues para controlar la hepatitis C, ¿no? Y perdona que se me quedaba antes una cuestión que tenía en mente, que era, hablaba de líneas de estrategia a seguir. Los compañeros comentaban de una estrategia nacional hacia la hepatitis C. En estas reuniones que ya antes comentaba en el Congreso y otras que tuvimos en el Ministerio, junto con otros compañeros de otras asociaciones, hemos planteado que se estableciese precisamente una línea estratégica para la detección de la hepatitis C en todas aquellas personas que no están diagnosticadas. Porque los que están diagnosticados, los que estamos diagnosticados, sabemos lo que podemos y lo que no podemos hacer. Me refiero a efectos de contagio y demás, pero los que no lo saben es donde está el gran problema. Y si hablamos, tú hablabas de 700.000 personas, yo he oído 900.000 personas, bueno, son datos estadísticos, y que 200.000 están detectadas y diagnosticadas. Para eso, bueno, hay la medicación, que nosotros lo que tenemos que exigir, que no se quede en la fibrosis elevada ni el que está en situación crítica, no, que empiece desde el principio. Ese es nuestro objetivo. Somos conscientes de la problemática que hay económica, somos conscientes. Pero si se hace desde el principio, ya estamos hablando. Y a los que no están, yo ponía de ejemplo en estas reuniones que tuvimos, de que, por ejemplo, en Galicia, y creo que en alguna otra comunidad más, se hizo una experiencia con la detección del cáncer de colon, por medio de un kit que a los que estamos en una franja de edad, se nos manda a casa para hacer un análisis de heces. Se cogía un bastoncito, se metía en una cosita que ya venía preparada con un líquido y en un sobre al centro de salud. Y a los pocos días nos dicen, nos mandan una cartilla a casa de que estamos bien, que no nos preocupemos, que dentro de 2 años nos volverán a llamar, o pase usted por aquí que lo tenemos que revisar. Y se detectaron muchas situaciones y se curaron muchas situaciones. Yo tengo 2 amigos en concreto que tuvieron esa situación. Pues nosotros planteábamos en esas reuniones una situación similar para la hepatitis C. Y es sencillo, una campaña general en España, igual que se hablaba ayer en un acto que tuvimos en la ONT de poner carteles por todos los sitios para donación de médula, pues una cosa parecida para la hepatitis C, campaña por todo el territorio nacional, pase usted por su centro de salud a hacerse una analítica, sin más. Y eso no es tan costoso. Y se va a saber quién tiene esos 600.000 personas, y no se conseguirán 600, pero 400, van a saber que tienen el contagio de hepatitis C o no. Y van a saber lo que tienen que hacer a partir de ahí. Entonces, a lo mejor no estamos hablando de muchos años para erradicar eso. Habéis hablado de prevención, de formación, de detección precoz. La cuestión es que ahora sí que es verdad que los últimos avances, las últimas opciones terapéuticas han sido los que han puesto encima de la mesa la posible erradicación de la enfermedad. Sí que nos gustaría que, en este caso, Antonio, si nos pudieras explicar en qué consisten estas nuevas opciones terapéuticas de una manera dentro de lo que se pueda generar, sí, y qué diferente tiene de las anteriores, de las que existían antes y que tenían tasas de curación de 40, luego el 70, ahora hablamos del 90. ¿Cómo se ha evolucionado en eso? Todos sabéis que el tratamiento de hepatitis C era interferón ribavirina, interferón pegilado ribavirina. Todos los tratamientos que tienen interferón tienen unos efectos secundarios muy graves en algunas ocasiones. Eso es malo para la salud del paciente y además es malo porque tiene que abandonar el tratamiento y eso nadie lo desea. Es como si para quitarnos una mancha en la espalda nos diésemos con un chorro de agua fría a presión. Pues a veces no lo quita y a veces no, porque si la tenemos en la espalda a veces el agua no va a llegar. Los tratamientos de ahora son mucho más específicos, no son tratamientos que afectan como el interferón a todo el cuerpo. El interferón es algo que modula el sistema inmune de manera muy general y puede afectar a muchas características del cuerpo humano. Los tratamientos que se dan ahora son tratamientos que van dirigidos específicamente al virus. Son tratamientos que el sofosbuvir va dirigido a la polimerasa viral. La polimerasa viral es la que copia el RNA, el genoma del virus, el que hace que ese virus, que tiene una copia, pues sintetice 1.000, 10.000, 100.000 copias. Bueno, cada día creo que se sintetizan
un 1 y 12 ceros de copias de RNA de hepatitis C. Pues la proteína encargada de hacer todas esas copias es la polimerasa, y esa proteína, que es como si fuese una máquina de escribir, es la que el sofosbuvir se mete ahí en medio y evita que copie esos genomas. Entonces, es una proteína muy diferente de las que tenemos nosotros, de las que forman el cuerpo humano. Entonces, tratamientos dirigidos frente a esa proteína son tratamientos que van a afectar sobre todo al virus, y a nosotros nos van a afectar bastante menos. ¿Qué conseguimos con eso? Que los efectos secundarios sean muchísimo menores. No van a desaparecer, porque a fin de cuentas los virus, las plantas y nosotros estamos hechos más o menos con las mismas cosas, más o menos. Pero los efectos secundarios sí que van a ser muchísimo menores que aquellos que se provocan con un tratamiento tan general y tan poco específico como es el interferón. Aprovecho para decir que si alguien quiere hacer preguntas o comentarios puede levantar la mano, pero sí que quiero continuar con Alicia en este sentido para que nos comente también qué beneficios proporciona al paciente en su día a día, como persona como profesional que estás en contacto con pacientes a diario. Hombre, yo creo que ahora el nuevo tratamiento, ¿no?, que se plantea va a cambiar radicalmente, ¿no? Yo creo que ya vivimos un cambio cuando vinieron los primeros inhibidores de la proteasa. Yo creo que a nivel de los hospitales hubo que reorganizar los servicios de patología, los servicios de digestivo, medicina interna, los propios servicios de farmacia, pues porque bueno, eran unos tratamientos altamente complejos, complicados de llevar, en el que se veía pues lo que habíamos visto con el VIH, ¿no?, que para asegurar el éxito del tratamiento se requería una adherencia prácticamente perfecta, y en el que bueno, pues el personal sanitario teníamos que dedicar el máximo número de esfuerzos, ¿no? A nivel de pacientes, ¿cómo vivimos esa etapa, ¿no?, que para nosotros pues ya, bueno, no hace tanto porque fue en el 2012, estamos en el 2014, pero bueno, pues lo vimos como una etapa en la que es verdad, había una complejidad farmacoterapéutica increíble, ¿no?, el interferón, la ribavirina, 5 o 6 pastillas al día, boceprevir o telaprevir, pues entre 6 pastillas al día o 12 pastillas al día, más toda la medicación que el paciente pueda estar tomando, ¿no?, que podáis estar tomando. ¿Cómo lo vivimos ahora? No tiene nada que ver, ¿no? Aparte de los efectos secundarios que tú comentabas, el manejo es mucho más sencillo. Es verdad que en eso, incluso, pues de cara a una autoridad sanitaria, a la hora de hablar de costes, si realmente solo quieren hablar de costes, está justificado, ¿no? La monitorización de un paciente, el seguimiento que tienes que hacer con los anteriores tratamientos y con esto no tiene nada que ver, ¿no? Anteriormente, con el tema de los efectos adversos, tú tenías que seguir al paciente muy detenidamente, cada muy poquito tiempo, tenías que tener una persona prácticamente dedicada al 100%, ¿no? Y bueno, pues eso, el paciente con sus efectos adversos y con el número de pastillas. Ahora mismo, pues bueno, se nos plantean tratamientos de 2 pastillas al día o incluso el futuro en una pastilla al día, ¿no? Y con una respuesta que no la hemos visto en ninguna patología, ¿no? Y con unos pacientes muy implicados, porque yo también, o sea, a mí me gusta mucho todo el tema de la adherencia, lo manejamos muchísimo en el hospital, y es verdad que ha sido la patología donde los pacientes tenéis una adherencia al tratamiento que no la tienen ninguna enfermedad, ¿no? Incluso con los fármacos tan complejos que hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que para nosotros es beneficios, ¿no? Son beneficios, ¿no? Beneficios de cara a los que trabajamos y beneficios sobre todo de cara al paciente. Vale, tenemos una pregunta, por favor. Un segundito que te traen. Ahí, el micrófono. Entiendo que ustedes están entonces a favor de que tanto el boceprevir como el telaprevir desaparezcan de cualquier tipo de tratamiento a un enfermo de hepatitis C. ¿Que desaparezcan? Para mí sí. O sea, yo futuro, creo que claro. ahora mismo con lo que hay... ¿Y para usted? Sí, yo estoy de acuerdo también, no tiene sentido. Con una tasa de respuesta del 95%. Yo creo que cuando se elige un tratamiento siempre tienes que mirar efectividad, luego seguridad y luego el coste. O sea, no puedes poner primero el coste y luego todo lo demás. Entonces ahora mismo se supera en términos de respuesta en el paciente, en términos de seguridad. Entonces, bueno, yo creo que es que la balanza está claramente. Un segundito, por favor, para que le traigan el micrófono, porque si no, no lo van a oír desde casa. Ah, vale. Claro. Yo incluso diría más. Al final siempre hablamos de coste, aunque el amigo ahí dice no quiero hablar de dinero, pero al final hay que hablar de dinero, ¿no? Es que yo en una entrevista que me hacían también recientemente
me decían el porqué de la negativa a financiar todo eso, ¿no? A ver, yo puedo entender que es un coste excesivo y que no se puede tratar a todo el mundo ahora, hoy por hoy, con esa situación, porque es lo que es. Pero es que si se trata con otros medicamentos, que tienen unas curaciones del 40% o incluso del 70%, es probable que estemos tirando el dinero en muchas de las situaciones como se está tirando, porque hay gente que no responde a eso y que además no se cura, cuando con este otro se puede curar. Pero es que yo no me quiero quedar ahí. Es que yo, como en todos los foros, y le pido a todos que en todos los foros digamos, cuando hablamos de costes, porque al final es de lo que se habla, yo le digo, es que el coste o el ahorro de una curación por aplicar un tratamiento con todo el coste que tiene es enorme cuando la persona, si la tratamos antes de que llegue a una situación crítica, ya no va a llegar a la situación de que tenga que ir a un trasplante. Porque el trasplante de por sí ya es un coste muy superior al tratamiento. Pero no nos quedemos ahí. Es que el tratamiento que tiene que tener el trasplantado posteriormente es un coste enorme. Mi tratamiento, yo soy trasplantado hepático como muchos de vosotros, mi tratamiento hasta hace muy poco era de 1.200 euros al mes, por toda la medicación que tomaba. Y llevo 11 años trasplantado. Si multiplicamos eso, pues ya no hay nada más que decir. Pero es que no quedamos ahí. Es que si le aplicamos la medicación a una persona que todavía está en una situación bastante buena, es una persona que se va a reintegrar al sistema laboral. Con lo cual vamos a ahorrar una pensión de por vida. Y las pensiones son pensiones, en muchos casos altas, en otros casos no tan altas, pero de por vida. Yo ya llevo 11 años, pero compañeros que están trasplantados ya llevan casi 30. Y esperemos que con los nuevos tratamientos que se nos da duremos, vamos a decir 50, y nos vamos a quedar contentos. Con 50 años, yo ya firmo. Entonces, bueno, el coste no se puede discutir en ese tema, claro. ¿Qué es lo que quieren los políticos? El coste de este año, los resultados del año. ¿Qué es lo que quiere un gerente de hospital? El presupuesto de este año. ¿Qué es lo que quiere la Consellería de Sanidad de no sé dónde? El coste de este año. No, amigo mío, no. Valore usted todo lo que hay que valorar. Y el coste, lo que decían la relación... Coste-efectividad. Exacto, coste-productividad. Y eso es impepinable, eso es que no hay discusión. Ese tema. Pero incluso yo creo que lo único que se ve y lo único que ven las autoridades es el coste directo ahora mismo del fármaco en cuestión, porque todo lo que te evitas con, bueno, pues... falta de productividad, de ingresos hospitalarios como consecuencia de no tener una enfermedad controlada, efectos adversos de una medicación pues previa que bueno, menos efectiva y más tóxica, o sea, todo eso, y además todo eso se conoce, cuánto cuesta todo eso. Es decir, que no es una cuestión solo ética, que lo debería ser, sino también es una cuestión económica, porque se debería ver como una inversión. Es que lo es. Quería preguntar a Toni, si no me equivoco, 1/3 aproximadamente de las personas con VIH tienen coinfección. ¿O si llegan demandas actualmente, a día de hoy, de personas que no acceden a los tratamientos, que a lo mejor en sus hospitales le están prescribiendo unos fármacos, unas opciones terapéuticas y no se lo proporcionan? Pero para la medicación de la hepatitis C. De la hepatitis C, sí que nos llegan. Sí que nos llegan, y además de personas que están en situación grave. Quiero decir que hay personas que ya se les están dando los nuevos tratamientos y personas a las que no, que están en situación verdaderamente grave. Y luego yo no quiero olvidar, no podemos olvidar a las personas privadas de libertad. Estamos hablando de un colectivo en el que se calcula que un 22%, si no recuerdo mal haber leído, el 2-3% se puede hablar de la población general, el 22% tiene el virus de la hepatitis C, y esto sí que es un verdadero desastre, un absoluto desastre, ¿no? No les está llegando ningún tipo de medicación, no les está llegando mal, o cuando salen de prisión no hay un traspaso de historial clínico, personas con una situación pues muy desestructurada en muchos casos, que les ha llevado precisamente a estar en prisión. Quiero decir que es algo que tenemos que presionar mucho para que esta situación cambie. Solo hay que recordar que, de hecho, ya se aprobó en el Parlamento que la sanidad que se da en las instituciones penitenciarias, en las prisiones, se transfería a las comunidades autónomas y dejaba de ser competencia del Ministerio del Interior. Y esto es una patata caliente que gobierno tras gobierno no quieren tocarla. Y quien, por supuesto, quien está pagando las consecuencias es pues la población que está reclusa. Antes, cuando estábamos en el debate, sí que es verdad que os escuchábamos y era una situación que te generaba mucha inquietud, ¿no? Diciendo, estamos en un debate, pero por supuesto hay personas que no están accediendo a fármacos y que están en estado grave.
Y mi pregunta es, en una situación así, ¿qué puede hacer una persona? Si de repente su médico le está diciendo, usted lo que necesita es este fármaco, es el que más garantías tiene, el que más seguridad, ¿qué creéis que puede hacer una persona? Porque luego también os plantearé qué podemos hacer todos para intentar conseguir una coordinación y que no haya tanta inequidad entre las comunidades autónomas. ¿Creéis que, por ejemplo, acudir a medios de comunicación es una forma, como en alguna ocasión ha salido, Rafa? No sé. Hombre, acudir a un medio de comunicación es una vía, pero evidentemente hay otros mecanismos. O sea, hay asociaciones de pacientes, hay asociaciones de defensor del paciente, hay un montón de mecanismos. Los medios de comunicación, pero no solamente en hepatitis C, o sea, la inequidad, o sea, hay muchos pacientes en otras enfermedades que tampoco tienen acceso a los fármacos. Es una cosa que, por ejemplo, en cáncer, dependiendo de dónde naces, hay acceso o no hay acceso. Entonces, los medios de comunicación sí pueden ser un buen mecanismo, pero yo no lo recomiendo porque los medios de comunicación somos muy poco fieles. O sea, utilizamos a los pacientes, de alguna manera hay una relación, porque estamos de vuestra parte, pero lo ha dicho antes Emilio, nosotros estamos escribiendo hoy de una cosa, mañana de otra. Sí que estamos con la noticia, pero últimamente, por ejemplo, de hepatitis C en los medios no se habla. Se habla de ébola y hace 6 meses no se hablaba de ébola. ¿Qué pasa? ¿Que está este tema solucionado? No, sigue habiendo el problema de no hay acceso a los medicamentos y sigue habiendo un montón de personas sin acceder a los tratamientos y nosotros no lo reflejamos. Entonces, sí, se puede recurrir a los medios de comunicación, que sería parte de una estrategia global, pero probablemente haya otras que yo probablemente desconozca que se deberían utilizar. Como farmacéutica hospitalaria sí que sabes un poco cómo está la situación entre comunidades. Entre comunidades, antes lo hemos comentado, entre comunidades cada comunidad está haciendo algo totalmente diferente, no tiene nada que ver la gestión que se está haciendo dentro, incluso bueno, en cada comunidad y dentro de la misma comunidad, y antes también ha salido, ¿no? Y eso yo creo que es lo más triste o lo peor que puede pasar, ¿no? Que ahora mismo el acceso a sofosbuvir en la mayoría, yo creo que de las comunidades autónomas y hospitales está parado. En algunos sitios va a través de comisiones externas, en otros sitios a través de comisiones internas, en unos sitios la accesibilidad es más rápida, en otros más lenta. Yo creo que eso no se puede permitir. Entonces yo ahora mismo, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Pues yo creo que exigir porque estamos ante un tratamiento con unas garantías de éxito muy elevadas, con una tolerabilidad muy buena y bueno, pues sobre todo hay que exigir también, o sea, hay que aclarar el por qué no podemos acceder, ¿no? Ni los hospitales a comprarlo, ni los pacientes a tenerlo, que es lo que más importa, ¿no? Entonces yo creo que hay que exigir y ahora es lo que están haciendo, se está haciendo a nivel de cada hospital, ¿no? Yo, bueno, pues estos días he estado tanteando un poco a compañeros farmacéuticos, médicos, qué se iba a hacer, ¿no? Como asociaciones científicas o entre hospitales, y es lo que está haciendo la gente. Después de recibir las recomendaciones que hemos recibido del Sistema Nacional de Salud, que para nada compartimos, pues están haciendo protocolos internos, poniendo la respuesta y, bueno, pues exigiendo que pacientes con características determinadas se vayan a un tratamiento u otro, ¿no? Y yo creo que ahora mismo tenemos los medios y hay que intentar, ¿no? Luchar por ello. Yo lo tengo claro. Y Abelardo, asociaciones de pacientes. Le traslado esta pregunta a él, pero como hay varios representantes aquí, me encantaría que también hubiera otro punto de vista y como estáis en coordinación, como se ve claramente aquí, ¿cómo está el panorama actual en el sistema de acceso a tratamientos? Ahí tenemos una palabra. Perdóname, es que estoy como... ¿Hablo antes o después, como quieras? Habla tú primero, por favor. Sí. Acerca el micro. Y pienso Cómelo, que casi. se pueden hacer algunas cosas, no demasiadas, pero sí se pueden hacer. Estoy de acuerdo con lo que dice la doctora y con lo que dice Abelardo. Que no sea solo una enfermedad callada, que no sea acallada, y que nos unamos todos y todas en la misma dirección, dando la vara todo lo que se pueda y más. Nos han ayudado algunos medios y algún partido político, y todo esto ha hecho también que se nos conociera.
Yo os tengo que hacer una reflexión personal. Esta mañana me han concedido el tratamiento. Estoy muy contenta y... Que esto ya es objeto de aplauso, casi. Estoy contentísima. Estoy contentísima. He sido muy pesada, lo seguiré siendo por mí y por mis compañeros. Sé que el mal que tengo ya en el hígado es esta. Erradicarlo, erradicar el virus, pues ya veremos. Si es un 95, si es un 90, si en mí es un 86 o no. Pero es un reto y tengo que seguir, y os animo y me animo a seguir a todos y a todas. Y esto no nos tiene que parar, hay que seguir. No sé, me siento muy a gusto con vosotros. Nos das fuerza Y para nosotros seguir. contigo. Y quiero llenarme de fuerza y de energía y darla también. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre, perdona? El Daclatasvir con el Me han Sofosbuvir, dado ¿no? el Sovaldi y el Daclatasvir. O sea, bueno, Vale. Está en uso compasivo, pero se lo han dado, se lo han concedido. pero me la han dado. Vale. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Aurora. Muchas gracias, Aurora, por tu aportación. Vale. ¿Dónde me Luego, lo han dado? luego, por favor, Bueno, acudir ahí. me lo van a dar porque- De la comunidad, se el refiere. miércoles tengo que llamar. Es de la comunidad, dile En la comunidad, En Madrid, en Madrid. comunidad de Madrid, que no es de las que más dan. O sea que, Vamos a ello porque le quería o preguntar... sea que ánimo. Gracias. Quería preguntarle a Abelardo sobre... estás en contacto con asociaciones de pacientes. ¿Cuáles son las asociaciones que más reclaman porque están en comunidades autónomas donde hay más restricciones en el acceso a fármacos? Si tienes esa información también. Sí, a ver, las comunidades, como decía que la compañera, es variopinto. En unas hay más restricciones que en otras, o sea, no tengo un dato exacto, pero las restricciones de a quién se le da y a quién no se le da va un poco en función, yo creo que ya no de comunidad, sino incluso de hospital. Ya se dijo antes aquí, en función de los presupuestos del hospital y de la farmacia del hospital, se da a más o a menos y los médicos tienen que valorar más o menos bajo los criterios de protocolo establecido. Pero aún así es restrictivo. Por poner un ejemplo, estamos hablando ya no del Daclatasvir Sofosbuvir, sino el Simeprevir, que se anunció en el mes de junio, creo que fue finales de junio, pues ya era chocolate para todos. Pues en Galicia no era chocolate para todos. En Galicia, bueno, vienen las vacaciones, vamos a pasar las vacaciones, ya nos reuniremos en la comisión se reúne en septiembre y prácticamente en el mes de noviembre se empieza a dar de forma restrictiva el Simeprevir, cuando sabemos que se ha llegado a un acuerdo con laboratorio de un techo a partir del cual todo lo que se dé a partir de ahí es gratis, ¿no? Entonces, ven, es cierto que todo eso va combinado con interferón y con todas estas historias, ¿no? Entonces, bueno, en distintas comunidades, sé que, por ejemplo, pues en Navarra se daba mucho más, incluso cuando era de uso compasivo, el Sofosbuvir. Un segundito, que te acercan el micrófono, perdona. Antes y demás. Y eso en cuanto a distintas comunidades. Y todas estas cosas están creando mucha incertidumbre. Hacías la pregunta de qué puede hacer el paciente cuando no le dan el tratamiento, ¿no? Pues está viendo de todo. A mí, esta semana pasada, me llamaron 2 personas por teléfono. Una era la madre de un chico infectado por virus de hepatitis C que ni siquiera tenía sintomatología y estaba que se subía por las paredes a ver por qué no le daban ese tratamiento. Claro, las asociaciones tenemos que templar gaitas también con todo eso. No podemos decir, ¡hala, vamos a salir con las espadas a luchar contra el viento! No, no, no. Esto no es así. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que hay y de lo que se puede hacer. Y dice, hombre, deje que siga con sus tratamientos y ya se le dará cuando se le tenga que dar. Me llama otra compañera recién trasplantada hace poco tiempo, que es una candidata perfecta, porque tiene, nuevamente, como decía el compañero, reinfectado el hígado nuevamente con el virus de hepatitis C y que se están cuestionando, por problemas económicos, lógicamente, el darle el Sofosbuvir Daclatasvir, porque no pueden darle con interferón por las situaciones que ya conocemos. Entonces, claro, acude a nosotros, a la asociación, y nosotros, ¿qué armas tenemos para conseguir eso? Pues evidentemente, denuncia pública, a veces denuncia en la prensa también, hacer escritos de denuncia formados e informados con prescripciones de los médicos, y pedir a los médicos que prescriban, que no tengan miedo en prescribir.
y hay muchos médicos y la comunidad científica está con nosotros y dice, oiga, usted prescriba, ya dirá la administración que no. Claro, si podemos esperar y si no hay que poner otro tratamiento inmediato. Que el paciente denuncie también. Hemos tenido casos recientes en Galicia que gracias a eso se empezó a hablar de todo el tratamiento ahí. Un compañero de nuestra asociación que hizo su reclamación a la Consellería, a la dirección a la gerencia del hospital y salió en La Voz de Galicia, con su fotografía de su estado deteriorado y tal. Y nosotros, sumados a todo ese problema, también hemos denunciado ante la Consellería. Tenemos que hacer pasos. Claro, no podemos ir con las espadas a decir, firme usted y que tal. Entonces, la prensa es muy importante, claro, no en casos muy individualizados, pero sí en casos colectivos, porque eso hace que mella. O sea, no le podemos dar al paciente la solución de hoy para mañana, pero es que esto es un trabajo como trabajos de hormigas, poquito a poco, ¿no? Vamos a ver, Yo sí que, perdón, Tony, sí que me gustaría añadir una cosa. Hemos hablado de los políticos y que es cierto que no ven más allá de un año o de los años que dure esa legislatura, pero no hemos de olvidar en la situación que estamos en este momento y que tenemos elecciones municipales y autonómicas en casi todo el Estado. Yo creo que eso desde las organizaciones, desde luego es ahora el momento en el que tenemos que reunirnos con los partidos políticos y exigir que en sus programas electorales incluyan y que se hagan la foto y que incluyan nuestras reivindicaciones, porque yo creo que muchas veces es esa la mejor herramienta que mi marido es político, lo sé, o sea que el problema lo tengo en casa, entre comillas, ¿no? Y sé que cuando llegan las elecciones es cuando de verdad hay que, desde cualquier movimiento social, aprovechar. Desde luego, desde CESIDA lo vamos a hacer y ya tendemos la mano a los compañeros y a las compañeras de FNEP porque vamos a ir a por todas. Quiero decir que ahora es el momento. Quería darle el turno primero. Es que había una persona antes, discúlpame, es que llevaba bastante rato y no le había dado paso. Sí, por favor. No, no se le oye. Vale, yo como el futuro le tengo inmediato y es que mañana me toca ir a la consulta con un médico nuevo que no me conoce de nada porque el mío le han jubilado de manera súbita, vamos, o sea, cumplió los 65 y lo jubilaron, pues quería plantear, sobre todo a la doctora, que ha hablado de que tenemos que presionar y de que tenemos que pedir. Yo lo tengo muy claro porque tengo cirrosis desde hace 6 años, he sido no respondedora a todos los tratamientos habidos y por haber y se me va la vida en esto. O sea, quiero decir y me acabo de jubilar. Entonces, hablábamos antes de las personas que están en activo, pero es que es otra forma de ahorrar y es que a los jubilados que estábamos trabajando durante 45 años y medio, pues si nos morimos antes, pues menos tiempo que cobramos la pensión. Pero vamos, independientemente de eso, lo que quería plantear es cómo es el cauce y cuál es la forma de pedir esto al médico que me va a ver mañana, que lo tengo inmediato. Yo te digo, o sea, la experiencia que nosotros tenemos, porque luego, como hemos comentado aquí, tampoco las administraciones nos están dando unas pautas ni a nivel de farmacia ni a nivel, yo creo que de patólogos. Cada uno va por libre. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo que os decía, es decir, para nosotros nos podíamos callar y decir, tenemos que asumir lo que el Ministerio nos ha dicho y si el paciente cumple, bien, y si no, nada. Y eso sería, para mí, lo más triste, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo? O sea, el médico valora al paciente, que eso es muy importante lo que ha dicho él, ¿no? Cuando el médico cree que es un paciente candidato pues, a terapia con sofosbuvir más imperavir, sofosbuvir más aclatasvir, tiene que hacer el informe correspondiente en el que se explique la situación clínica del paciente y cuáles son los datos que avalan ese tratamiento. En nuestro hospital, ya te digo, cómo se gestiona en Castilla-La Mancha. Eso tiene que, el farmacéutico de hospital tiene que hacer un informe farmacoterapéutico poniendo todos los ensayos clínicos que avalan pues esa petición, si existen alternativas terapéuticas y nosotros en nuestro caso ponemos, es decir, la efectividad y seguridad que tiene cada pauta y el coste de cada una y qué recomendaciones damos, ¿no? Y con eso son las gerencias de hospitales las que lo tienen que autorizar. Es decir, que aunque nos salgamos de la norma, aunque nos salgamos nos estamos saliendo, ¿no?, de lo que realmente recoge. Nos salimos casi todos porque el IPT parece que está obsoleto y
que la comunidad científica no está de acuerdo con este IPT. Pero por eso digo que si realmente es un paciente en el que se beneficia de lo que hay ahora, es decir, el médico, el hospital, el farmacéutico, ¿no?, que ahora mismo tenemos ese papel para dar nuestra opinión, tenemos que dar nuestra opinión de avalar ese tratamiento, ¿no?, y intentar convencer o razonar a los que están por encima de nosotros, que ese tratamiento pues es que al final va a ser lo más eficiente, ¿no?, para ese paciente o para un colectivo. Y otra pregunta más, cuando no se ha respondido, por ejemplo, ya a un inhibidor de la proteasa, o sea, como es el Simeprevir, creo, ¿te lo pueden volver a poner? Porque ahora mismo en el mercado hay el Sofosbuvir y el Simeprevir combinado, pero el Daclastasvir había yo oído que se ha terminado el uso compasivo y que ya no está en el mercado. Entonces, a mí como alternativa terapéutica, en estos momentos hay muchas en Europa, porque han aprobado ya el Arbon y ya han aprobado otras cosas, pero no le veo salida a la situación y quería que me orientasen un poco en este sentido. Pero si has fallado Simeprevir, pues el Simeprevir me lo han puesto con interferón, a lo mejor. Me lo pusieron con interferón y con ribavirina y no he respondido, o sea, la carga viral subió y no... Claro, es que depende todo del genotipo de cada paciente, o sea, porque luego cada tratamiento, a ver, pues vale para un tipo de genotipo. Pero el Simeprevir me lo pusieron con interferón y ribavirina. Y entonces... Disculpa que te interrumpa, si queréis, luego, en un ratito, si podéis hablar, porque como es un caso concreto... personal, pero como mañana voy al médico y ya han hablado de los cauces, claro. pues creo que los cauces sirven para todo el mundo. Luego secuestro un poco a Alicia, te la llevo y así podéis hablar un minuto, aunque sea, que como vamos a tener un pequeño aperitivo después, así lo podéis comentar. Pues muchas gracias. Gracias. ¿Y el comentario, por favor? Sí, pero es que mi compañera me ha metido en el tema. Primero, en Navarra se está recetando ahora, o se está poniendo a trasplantados el Sofosbuvir con interferón y ribavirina, cosa que los hepatólogos, todos, dicen que a un trasplantado no hay que poner interferón. Pues se está poniendo ahora mismo. Y Navarra, según los estudios, es la mejor medicina que hay en España. Primera cuestión. Segunda cuestión que me ha metido en el tema. ¿Por qué digo yo que no quiero ir a hablar del dinero? Hay un caso que es patético. Hay un caso que yo siempre lo cuento y me arde la sangre, porque cuando se aprobó el uso compasivo del Sofosbuvir, que lo tuvimos que sacar en algunas comunidades autónomas tirándoles de no sé de dónde, pero no lo quiero decir. Bueno, pero sabemos. Se aprobó un uso compasivo en la que yo pienso que se dejó de lado a los más necesitados. A los más necesitados, precisamente a los que están al principio de una cirrosis, a los que se les puede curar, porque hoy en día ya está afirmado por los hepatólogos que la cirrosis cogida a tiempo es reversible, a esas personas se les podía curar y se les podía evitar de un trasplante. Y ni siquiera los metieron en el uso compasivo. ¿Por qué digo que no quiero oír eso? Porque es que desprecian a la gente. Es que personas como esas, igual hay algunas que ahora mismo están cayendo en el trasplante inevitablemente porque no les pusieron eso. ¿Y cuál era la excusa? El dinero, el dinero, el dinero. Yo estoy harto de oír hablar del dinero cuando la gente detrás nuestra está cayendo en el foso de un trasplante pudiéndose evitar. Pudiéndose evitar. Y por eso digo que estoy harto del dinero y ya no quiero oír hablar del dinero. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Toño. Toño. Es que no os estoy preguntando el nombre, disculpadme. ¿Estáis de acuerdo con lo que comenta Toño? Y si hablamos de dinero, yo me voy al caso de HIV. HIV en los años 80, el tratamiento antirretroviral era un pastón, era una pasta. Era como el de hepatitis C ahora o mucho más. Y el número de infectados rondaba también, habría 40 o 50.000 personas que necesitaban tratamiento y se les dio, porque la gente de HIV se organizó de una manera muy potente y hizo presión de una manera muy eficaz. Aprendamos de ellos, es un camino que ya está recorrido, ellos ya lo han hecho, con mucho sudor y con muchas lágrimas, y tienen una experiencia muy válida. Pues hagamos lo mismo, que las asociaciones de hepatitis se organicen a imagen y semejanza de HIV, porque lo que ellos han hecho ha sido un logro muy importante. Ahora que hablas, Antonio, de tratamientos, de la experiencia del VIH,
si queremos erradicar la enfermedad, tenemos que pensar en el futuro también. ¿Cuál es el futuro en el abordaje terapéutico de la enfermedad? ¿Qué líneas de investigación hay abiertas ahora mismo? Las que tú consideras que son más relevantes. El futuro, yo trabajo en cosas muy básicas, trabajo con la polimerasa de hepatitis C, cosas muy básicas. Y todos mis compañeros me dicen, déjalo. Déjalo porque esto se ha curado. O sea, vete a otro virus, porque este virus tú ya no tienes nada que hacer. Esto ahora ya es, la guerra está en otro sitio, la guerra está en las farmacéuticas, está en los gobiernos, en los pacientes, y los investigadores básicos con este virus ya no tienen nada que hacer. O sea que líneas de investigación cada vez menos. Quiero una vacuna, ¿no? Es lo que te iba a preguntar ahora mismo, lo de la vacuna. Yo las vacunas en este tipo de virus no tengo ninguna confianza. Ya Bill Clinton prometió la vacuna del HIV hace, ¿cuánto? 25 años, 20 años. Dijo que en 10 años lo íbamos a tener, en 10 años estamos igual. No ha habido ningún avance y no lo va a haber. Y yo con el tema de las vacunas soy, en este tipo de virus, ya os digo, muy, muy escéptico. Son virus que varían mucho. Es que en una misma célula de una persona infectada puede haber 5, 6, 10 tipos diferentes de virus. Serían 10 vacunas. Es que no, porque tú cuando des esa vacuna ya va a haber virus que son resistentes, que no van a ser eliminados por el sistema inmune con esa vacuna. Entonces, la vacuna yo no la veo factible. Hay una persona que quiere intervenir. Dinos tu nombre primero. Me llamo Susi y quería hacer dos cuestiones. Una al señor Toni Poveda, ya que la campaña que se ha hecho con el SIDA nunca se han puesto problemas con los medicamentos, con los precios, cuando son carísimos, hay muchísima gente. Me imagino que al principio, pues tipo el ébola, en la ZT quedaban como el interferón. Para mí más o menos lo mismo. Tomas eso y te tiene que matar a la fuerza el virus porque es que te mata. En Mallorca quería comentar que todavía la gente hoy en día que le diagnostican hepatitis C, el primer tratamiento que le dan es interferón y ribavirina. Deben tener mucho interferón y mucha ribavirina para sacárselo de encima. Pero, por favor, Toni Poveda, te quería preguntar si nos puedes decir esa campaña tan perfecta que todo el gobierno ha apoyado el SIDA. Por ejemplo, en Mallorca vas a la Consellería de Sanidad y tienen un departamento exclusivamente para el SIDA. A mí me gustaría que las consellerías tuvieran un departamento exclusivo de verdad en estos momentos para la hepatitis C. Solo estas dos cositas. Bueno, pues no está todo conquistado, desde luego. Digamos que en tratamientos pues se han ido consiguiendo cosas. Como decía muy bien el compañero, hemos sido un movimiento muy activo, que desde los 80, desde que empezó la pandemia, pues recuerdo el lema de ACTAP, por ejemplo, acción igual a vida, silencio igual a muerte, y hemos peleado muchas veces compañeros que llevan más tiempos con el VIH, enseñaban a los médicos, ¿no? Casi, ¿no? Porque efectivamente decían, es que se me va la vida en ello, entonces me tengo que documentar. Y yo recuerdo amigos que cuando no se había conseguido la ZT, porque parezco más joven de lo que soy, pero soy bastante mayor, amigos que cuando no había llegado en la ZT estaban deseando porque ya lo sabían que estaba en Estados Unidos, ¿no? Y han peleado mucho. Pero desde luego, vuelvo a lo que empecé, quiero decir, estamos matando moscas a cañonazos. En el caso del VIH, pues no se puede hablar de un éxito, se puede hablar de un éxito en los tratamientos, pero es de mucha miopía política no estar invirtiendo en prevención, que no se está invirtiendo nada, sobre todo desde los últimos 3 años no se ha invertido. No diréis que acaba de pasar el 1 de diciembre, que se puede haber visto una campaña de prevención del VIH como había antes el póntelo, pónselo, etcétera, etcétera. Eso se ha terminado. La asistencia a personas que están en situaciones muy complicadas, estoy pensando en centros residenciales, pues cada vez hay menos ayudas, no hay dinero, no se está invirtiendo lo que se debería en lo que está diciendo Nusida, se está hablando del 2020, el 90, pues aquí las pruebas, en Andalucía me decían el otro día que había llegado una partida a una asociación de Málaga que está haciendo un servicio que debería prestar la Administración, pero les llegó una partida de pruebas del VIH caducadas, cuando no hay comunidades autónomas donde no llega. Quiero decir que, bueno, efectivamente hemos sido un movimiento de gente muy joven que se ha movido mucho por conseguir tratamientos, pero repito, creo que hay una miopía política terrible, porque cuesta mucho menos invertir en prevención
que en el tratamiento de una sola persona. Con lo que cuesta el tratamiento de una persona un año tienes una buena campaña de prevención, pero eso no se está haciendo. No sé si he respondido a tu pregunta, pero... Vale, tenemos un primero por aquí, en la segunda fila. Allá atrás también. Sí, luego vamos a donde ellos, pero tenemos una primera. Vale, perdón. Mi nombre es Rafa. Yo quería decir dos cosillas. Erradicar la hepatitis es posible, porque tenemos los medios. Se tardará más, se tardará menos, pero siempre que una enfermedad se pueda controlar, es fácil erradicarla. Cuando la controla y hay un caso, es fácil luchar contra ese caso. Es empezar. Luego, para eso yo creo que estamos todos de acuerdo, hay que unirse y hay que conseguir un plan estratégico nacional. No hay otra forma de luchar aquí en España contra otra cosa. No hay una comunidad, no hay una capital que un hospital dé el tratamiento y el vecino se esté muriendo porque no se lo pone. Y luego la pregunta que decía antes el compañero, dice, ¿qué hace un paciente cuando que se ve que está muriendo? Pues están que se tiran de los pelos. A las asociaciones llegan y no saben a quién agarrarle del cuello. Pero yo preguntaría, ¿qué se puede hacer contra un director de farmacia que no informa a los hepatólogos para que le diga quiénes son los candidatos para tener tratamiento? ¿Qué se puede hacer contra un director médico que a los hepatólogos los tiene, en cierto modo, atemorizados para que no prescriban los tratamientos? Eso está ocurriendo. A mí, o sea, eso me parece muy triste que ocurra, ¿no? O sea, a mí, un jefe de farmacia que realmente, un adjunto, yo soy adjunto de farmacia, que no informe de cualquier tratamiento, o sea, ahora mismo estamos con la hepatitis C, pero que no informe a los médicos con los que está trabajando del tratamiento que está disponible en los hospitales, me parece, vamos, denunciable incluso, ¿no? O sea, eso me parece criminal. ¿Qué se puede hacer frente a las direcciones médicas y gerencias? Pues es que yo creo que insistir con datos y pelear, ¿no? Como decía ella. O sea, yo creo que es que ahora mismo la clave es pelear todos los que estamos alrededor de la hepatitis C. Y de verdad, yo, bueno, pues trabajo con muchas enfermedades, con muchos pacientes, con médicos de diferentes servicios, y lo que estamos viviendo con la hepatitis C no lo hemos visto nunca, ¿no? Y antes lo comentamos, o sea, la unión que está habiendo ahora por parte de pacientes, asociaciones de pacientes, asociaciones farmacéuticas, asociaciones médicas, de verdad que no hay, y yo creo que esa es la vía, o sea, es la vía porque, bueno, pues lo que nos ofrecen no convence a nadie, ¿no? No nos convence a vosotros, no nos convence a nosotros, ni convence a los clínicos, ¿no? Pero bueno, o sea, me cuesta creer, o sea, y por supuesto si los dices, me imagino que tendrás datos de que, bueno, pues un jefe de servicio de farmacia no informe, ¿no? Cuando es una de las funciones, no informe de los medicamentos que tenga disponibles. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que luchar. Sí, sí. No es no informar de los medicamentos disponibles, es no informar a los hepatólogos que tienen que informar a farmacia del hospital del número exacto de candidatos a los tratamientos que hay. Pero es que nosotros muchas veces no lo sabemos, nosotros no lo sabemos. Es que claro, es que el farmacéutico no lo sabe, el hepatólogo sí lo sabe. Sí, del número de pacientes que te dejan tratar. Sí, el número aproximado que hay para hacer un presupuesto hospitalario. Yo te puedo asegurar que en muchos sitios no, nosotros en Castilla-La Mancha es algo que siempre... Estoy hablando de Andalucía y estoy hablando de Granada, concretamente. Yo te diría una cosa, o sea, si nosotros, que pertenecemos a las asociaciones, eso lo sabemos. O sea, lo que sí tengo claro es que el médico al que le niegan que pase una información, es muy probable que ese médico no vaya a denunciar a su jefe. Y es muy probable que el farmacéutico de turno no vaya a denunciar al jefe de farmacia. Es relación laboral pura y dura. Pero nosotros lo sabemos, las asociaciones, o nos lo dicen los asociados. Si la sabemos, si tenemos pruebas, nosotros somos los que tenemos que denunciarlo. Y los médicos nos piden ese apoyo. Yo he recibido peticiones de médicos que me dicen, oye, es que a mí no me hacen caso, a ver si vosotros a través de la asociación, y es que a nosotros nos hacen más caso, porque tenemos posibilidad, o sea, yo me doy cuenta, desde que estamos en los debates, desde que nos ven en televisión, nos ven en periódicos y tal, que nos tienen otro respeto. O sea, yo ya no soy Abelardo Sánchez, el paciente con historia clínica 47.515. O sea, yo llego allí, ya me tienen otro respeto. A lo mejor es presunción, pero lo que sí sé es que esto funciona así. ¿Qué pasa? Que yo tengo que tener datos. O sea, claro, a mí me comentas tú que estás en la farmacia, oye, es que a mí me pasa esto, que mi directora médica de farmacia me dice no sé qué. Y digo, ¿qué datos tienes? O simplemente rumorología. Y a veces podemos hacer una denuncia al gerente
diciendo, ha llegado a nuestro conocimiento que... Y a veces es suficiente, porque en todos los sitios, como en todas las empresas, hay reinos de taifas. Y hay jefes de departamentos de hospitales que se creen que son el ombligo del mundo y no dejan mover a sus subordinados porque les pueden quitar la silla. Y los vemos así todos los días. Pero tenemos que estar nosotros en la brecha. Y ahí sí que podéis utilizar a los medios de información, si tenéis datos, si tenéis información. Vosotros las asociaciones de pacientes sí que podéis utilizar a los medios de alguna manera, sí que podemos ir juntos, y los medios locales son los que hacen presión sobre las autoridades locales. A nadie le gusta, a un gerente no le gusta verse en un periódico, en una televisión, denunciado. Ahí sí que podemos trabajar juntos. Pero siempre hace falta información rigurosa, datos, y a veces es muy complicado. No por porque tú has dicho que incluso los médicos no se atreven a hablar a veces. Sí, pero incluso aunque hables, muchas veces no nos hacen caso. Y Bueno, yo creo que hay que intentar, quiero decir, nosotros estamos para intentarlo. Aunque lo intentes, es decir, porque nosotros hemos denunciado pues, muchas situaciones ante las gerencias e incluso ante las autoridades sanitarias de, bueno, pues en mi caso Castilla-La Mancha. Entonces muchas veces hasta que no hay una denuncia por parte de una asociación de pacientes o por parte de un propio paciente, es cuando ya dicen, bueno, un poco lo que tú dices, tienen mucho miedo a salir en la prensa o a que esto llegue más allá, Hombre, ¿no? yo también quiero poner en el mismo carro, lo mismo que asumimos las asociaciones, colegios de farmacéuticos y colegios profesionales médicos. El caso lo tuvimos recientemente también en Galicia. El Colegio de Médicos de Pontevedra, con los cuales yo mañana me corresponde otro foro de debate ahí, que voy en sustitución de mi amigo Antonio, que me la ha emplumado ahí, pues se hace allí porque hubo mucha movida con el Colegio de Médicos de Pontevedra. Salieron en la prensa un día sí, un día no, con todo el tema de los nuevos medicamentos. Claro, a los pocos días fue Ana Mato a un acto con el señor Feijóo, nuestro presidente, y anunció a bombo y platillo: el Ministerio va a financiar el Sofosbuvir. Y estamos en lo que estamos, ¿no? Pero claro, fue por todo eso, porque el Colegio Profesional de Médicos estaba debatiendo todo eso. Bueno, pues ahora, para tenerlos un poco contentos, el Ayuntamiento de La Coruña le va a hacer medalla de distinción al Colegio de Médicos de La Coruña, para que el Ayuntamiento de La Coruña está liderado por el PP. Pues ahora le va a hacer una distinción especial al Colegio de Médicos. O sea, todo esto funciona así. Queramos o no. Hemos mencionado en varias ocasiones la necesidad de una estrategia nacional de hepatitis C, lo habéis comentado en varias ocasiones, incluso algunos de vosotros, y uno de los aspectos que tú has comentado, Toni, es el tema de la prevención. No podemos faltar en una charla, en un debate sobre erradicación de la enfermedad sin hablar de prevención. ¿Se están haciendo programas de prevención efectivos? Y si falta o no son efectivos, ¿quién debería promoverlos y cómo podríamos sumar para hacerlo, para que realmente llegue a la sociedad? Bueno, yo creo que con respecto a la hepatitis C no se están haciendo, ¿no? O sea, y creo que es algo que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Porque bueno, yo creo que tenemos ya datos de otras enfermedades donde se ha visto que las campañas de prevención han sido, vamos, fundamentales para controlar, bueno, pues esa enfermedad. Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Ya tenemos el ejemplo del SIDA, que se insiste muchísimo que el 45 o el 50% de las personas están sin diagnosticar y se hacen campañas específicas al diagnóstico precoz. Y eso Toni puede hablar muchísimo más. En la hepatitis, yo no he visto ninguna campaña sobre el diagnóstico, ni cómo se puede diagnosticar a ese pool de personas que están infectadas. O sea, yo como periodista no tengo ni idea. No sé cuánto cuesta, no sé cómo se hace, no tengo ni idea. Y nadie me ha informado nunca. Porque está tan silenciada, que creo que alguien lo comentó antes. Yo lo anunciaba antes, cuando hablábamos hace un momento de una estrategia nacional, yo lo anunciaba ahí, estábamos hablando de una campaña nacional para detectar a toda esa gente, que se habla de 600 o 700.000 personas que están infectadas pero que no lo saben. Los que ya están diagnosticados, sí, y ya están en el camino de su tratamiento. Pero campañas, yo, salvo las que hemos hecho nosotros, nuestras asociaciones, no conozco ninguna. Podrás ver otro tipo de campañas, de otras cosas, pero de estas yo creo que, pues, probablemente interesadamente, porque detrás de esto viene todo lo que estamos hablando, pues no se ha hecho ninguna campaña. Y es tan fácil como eso. Claro, cuando haces una campaña de decir, hay 700.000 personas que no están diagnosticadas y tenemos que llegar a ellas para saber de qué nivel estamos hablando, requiere cartelería, requiere toda una serie de gastos y requiere analíticas médicas, ¿no? Analíticas para detectar si tienes el virus o no. Eso puede colapsar los hospitales, pero se ponen situaciones, como suele decir en términos jurídicos, ad hoc, y se ponen allí incluso
autobuses como los de donación de sangre o aprovechando la donación de sangre, que es una de las causas. Yo estuve no hace mucho también en un programa de televisión, en un debate de la comunidad autónoma, en el que estábamos con el estamento de donación de sangre de Galicia, ¿no? la Hermandad de Donantes de Sangre, y se estaba hablando en un momento en que se pedía que se necesitaban 500.000 donaciones de sangre, estamos hablando del verano pasado. Y a mí se me ocurrió decir dos cosas. Mi problema, mi contagio no fue por hepatitis C, fue por B. Y yo mi contagio lo detecté con una analítica que fui a hacer en una ocasión, fui a donar la sangre y me detectaron que tenía el contagio del virus de la hepatitis B, ¿no? Pues yo en aquel debate decía a la directora de la coordinación de donación de sangre, dice, oiga, es que hay aquí dos cosas que se pueden hacer muy sencillas para conseguir esas 500.000 donaciones que hay. Y le digo, se prohíbe a los mayores de 65, salvo prescripción médica, donar sangre, que es un grave error, porque el envejecimiento de la población todos sabemos que ahora está cada vez mucho más allá. Estamos hablando ya de 80 años para arriba. Dice, simplemente, con que ese listón lo pases de 65 a 70 años, ya vas a conseguir las 500.000 donaciones. Porque yo, 65 años, que me dicen que no puedo, ya me siento, joder, ya soy un viejo. Si me dicen, oye, que aún puedes donar sangre, ya, soy un tío joven. Simplemente por eso. Esa una. Y después le decía, en el debate en televisión directo, y le decía, y lo que sí digo y pido a toda la gente, que vaya a donar sangre porque puede detectar que tiene algún contagio del virus como lo he detectado yo de B o el C. Simplemente con ir a donar sangre a los autobuses. No hace falta más. Y me dice en el descanso, me dice la buena señora directora, oye, pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y dije, coño, ¿no estás diciendo que hace falta 500.000 donaciones? Y dice, sí, pero es que si decimos eso, la gente va por interés. Dice, ¿y qué más da? Que vaya, ¿no? Tony, que te quería, como lo ha comentado Rafa, ¿cuál es tu experiencia en programas de prevención? Bueno, pues yo creo que, desde luego, seguro que aquí hay gente mucho más experta que yo, pero si no me he documentado mal, el momento de mayor número de transmisiones de la hepatitis no es ahora, fue en los 90, ha disminuido mucho. Por lo tanto, yo creo que, por supuesto, campañas de prevención al uso, pero desde luego diagnosticar para que baje la carga viral de las personas y baje la carga viral comunitaria, y por lo tanto es la mejor forma de prevenir, porque si no hay mucho virus en la sociedad es más difícil que hayan transmisiones, no sé si me explico, claro. Y desde luego diagnosticar y tratar, que es de lo que se está hablando también con el VIH, quiero decir, intentar que cuanto antes se pueda tratar, ¿no? Yo hace poco, esta semana han operado a una hermana mía por un pequeño tumorcito que le ha salido, ¿no? Cancerígeno. Es como si, es que esto me recuerda a que si ahora a mi hermana le dijesen, espérese usted a que tenga el tumor mucho más desarrollado para que le podamos poner en tratamiento, ¿no? Pues en este caso estamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo creo que con la hepatitis C tiene que cambiar totalmente la mentalidad de toda la sociedad, pero especialmente de los que nos gobiernan, ¿no? Quiero decir que hay que cambiar ya esa mentalidad, y desde luego yo estoy por pruebas, y desde luego no vamos a colapsar la sanidad pública, pero cuanto antes se pueda tratar, mejor. Bueno, tenemos una coordinación, ¿no? Hay atención primaria y atención especializada, ¿no? Para el tema, yo creo que eso es la clave, y de hecho ahora en muchos sitios ya pues hay gerencias únicas, áreas únicas, ¿no? y totalmente integradas. Entonces yo creo que eso es clave para diagnosticar y para prevenir. O sea, pues muchas cosas, por lo mismo la campaña no se tiene que hacer en el hospital, sino ya, o se tiene que hacer en el hospital y en primaria, ¿no? Y desde luego yo creo que eso se ha visto y eso está ya muy demostrado en los sitios donde la coordinación primaria especializada es, bueno, pues es 100%, se han diagnosticado muchos más casos y, bueno, pues se ha puesto medios antes, ¿no? O sea, yo creo que es una clave. Y no se va a colapsar la sanidad. Sí. Sí, disculpa. No sé. Vale, es que no te están escuchando desde casa, discúlpame. Comentaba el caso de Francia, que si no te he entendido mal, que allí los médicos de atención primaria, si hacen una analítica, tienen que hacer la prueba para valorar si esta persona tiene el virus de hepatitis C. ¿Y cuánto cuesta además esa prueba? Y cuesta 2 euros, comenta. Antes de darte paso, discúlpame, pero es que ha nombrado una cosa a Alicia y sí que le gustaría preguntar. Hablas de la coordinación entre el nivel de la atención primaria, la atención asistencial, a nivel especializado.
¿Qué otros tipos de intervenciones requiere la atención primaria? No sé si formación, si concienciación, para poder favorecer el diagnóstico precoz, porque para que nos enteremos todos cómo se diagnostica la hepatitis C, si nos lo puedes comentar, Antonio, ¿se puede hacer en el centro de salud? Seguramente se deriva en un hospital, es un ELISA y es una prueba muy sencilla, además que ningún servicio se va a colapsar porque los ELISAs permiten diagnosticar muchos pacientes con una única prueba, o sea que puedes diagnosticar 90, 95 pacientes con una plaquita que ocupa esto. Y es muy, muy sencilla. O sea, que no se hacen las pruebas, en este caso, como comentaba nuestro compañero, en el centro de salud por un motivo de desconocimiento, porque no está protocolarizado. Claro, yo creo que es un poco lo que volvemos a hablar del principio, formación, ¿no? O sea, formación pues a esos médicos que al final van a ver al paciente, que se les forme para ver, bueno, pues a qué pacientes hay que pedirle, bueno, pues la serología, qué tipo de serología se tiene que pedir y bueno, yo creo eso nosotros en Guadalajara en concreto se empezó hace años, ¿no? Con un programa de coordinación total y se hacen todos los años cursos formativos, primaria especializada, donde van médicos de atención primaria, médicos de hospital y farmacia, ¿no? Porque incluso a la hora también del manejo con el paciente es fundamental, o sea que es que yo veo clave, ¿no? La coordinación con primaria para todo. Ya discúlpame, perdona, ya te toco. Bueno, creo que salió una especie de bastoncillo que con la saliva podían detectar la hepatitis C. Bueno, todo esto, mi nombre es Pepe y vengo de la Asociación de Málaga. Gracias. Y se podía detectar otra forma de la prevención es los hospitales que analizan la sangre mucho mejor que anterior al año 92. Y además las jeringuillas de un solo uso han hecho de que cada vez sean menos los infectados de VHC. Por otra parte, referente al tema anterior, en Málaga ocurre un caso muy especial. Dos, digamos, complejos hospitalarios. Uno se llama Carlos Haya y otro Virgen de la Victoria. En uno ponían, cuando salió el Telapreví, el Ocepreví, ponían una cantidad de, cuando llevaban en Carlos Haya 7, que es un hospital que abarca una población más grande, en el otro llevaban 70. Los gerentes eran distintos. Entonces pusieron, para reducir gastos con los recortes, un gerente para los dos complejos hospitalarios. Resulta que el jefe de servicio de digestivo de Carlos Haya estaba a favor de la gerente y no ponía el tratamiento. Y el otro se rebelaba contra la gerente. Al final intervenimos las asociaciones de pacientes, los médicos, celadores, todo el mundo protestaba de la gerente y la han eliminado. Ahora parece que se está poniendo bastante más. Y al jefe de servicio digestivo de Carlos Haya lo están ninguneando porque no está a favor de ningún tratamiento nuevo. Entonces quería decir eso, que algunas veces se dice de una comunidad a otra, no, dentro de la misma ciudad. Vale, vamos a dar un tour. Ah, perdón, Tony, perdóname. Tony, te olvido ya por la confianza, yo creo que debe ser. Diego, discúlpame, yo también me voy a ir al tema de antes, pero es que lo ha tocado Abelardo, pero yo quería reafirmar un poquito más el tema porque considero que es importantísimo. Cuando has preguntado qué debe hacer un paciente, pues bueno, sobre todo lo que no debe hacer es pedir el tratamiento o prescribirse el tratamiento él, pedirle al médico quiero este tratamiento, eso desde luego no. Pero lo que sí que tiene que hacer es ante los casos en los que el médico dice puedo ponerte un tratamiento, eres candidato a un tratamiento, pero no te lo puedo dar porque no dispongo de él o no me lo autorizan o por las 3.000 cosas que le pueda tener de limitaciones a ese señor, es pedirle que nos lo prescriba. Es importantísimo eso, o sea, salir de la consulta con la prescripción médica o como mínimo con un apunte en la historia médica. Nada podemos hacer las asociaciones de pacientes ante la administración, ante cualquier queja, ante cualquier lucha para defender esos casos, si no tenemos las prescripciones médicas, porque luego al final todo queda de boquilla. Y cuando dices, bueno, pero ¿a quién se le ha negado? Hombre, pues tráeme los tratamientos. Bueno, pues no, claro, si no tenemos las armas, estamos perdidos.
Otra cosa es que, como también ha apuntado Abelardo, sepamos y nos consten sitios donde el médico pues tiene problemas para poder mantener su puesto de trabajo si desobedece eso y prescribe. Pero yo creo que aquí también es importante una cosa. El médico que conoce el medicamento apropiado y no te lo prescribe está cometiendo una cosa que no debe hacer, porque está asumiendo una responsabilidad que alguien algún día, ese paciente le puede reclamar a él y él nadie va a decir que yo le dije que no lo hiciera o que no lo pusiera, y como no se lo van a dar por escrito tampoco, seguramente no va a tener armas de defensa. Por tanto, hay que pedirle que por favor también se implique. Y allá donde no sea posible, pues evidentemente también que nos lo comuniquen y buscaremos las fórmulas para, por otros medios, que no sean los oficiales de las quejas oficiales, pues poder llegar a esos hospitales, a esos centros, para pedir que realmente se deje, como mínimo, prescribir. Mire usted, no lo paga, no lo pague, pero usted deje que prescriba y luego ya veremos. Esto creo que es importantísimo. Un paciente no tiene ningún derecho hasta que no tiene la prescripción en la mano. ¿Vale? Buen punto. Es que su compañero José Ángel quiere que también comentar algo, luego te lo pasamos a ti, pero sí que os pedimos, por favor, que van a ser las dos últimas intervenciones, por si no me equivoco. Vale, vale, van a ser 4, bueno. Entonces intentar ser escuetos, por favor, para ir bien de tiempo. Sí, soy José Ángel, ya me conocéis de antes. Yo estoy de acuerdo absolutamente con Antonio Bernal. Yo soy José Ángel, sí. Yo estoy de acuerdo con Antonio Bernal. Y lo digo porque lo viví en propias carnes. Los hepatólogos, yo soy de Murcia, nos dicen, tenéis que presionar. Y yo les digo, pero tú me dices a mí que presione, pero me das herramientas. A mí me han prescrito el tratamiento. Yo salí de la oficina, del despacho de mi médico, de mi consulta, con la petición en la mano por duplicado, y yo la llevé personalmente a farmacia. Posiblemente eso no a todo el mundo no se lo vayan a dar, no digo que sea norma, ¿no? Pero sí es obligatorio por parte del médico y el derecho del paciente de que le den copia de la solicitud del tratamiento. Con esa copia en la mano hay muchos caminos que se pueden andar para conseguir el tratamiento, sobre todo si tienes apoyo de alguna asociación detrás de ti. Porque conocemos los despachos donde hay que tocar y las herramientas para ponérselos en la garganta. O sea, realmente hay hepatólogos que no les gusta pues una medicación o otra o la de al lado. Pero realmente es el hepatólogo quien tiene que decidir qué medicación es la más adecuada para cada paciente. Y eso estamos todos de acuerdo. Antes hablábamos y eso es una reflexión, de las asociaciones fuertes. Se hablaba de las asociaciones de lucha contra el SIDA. Creo que has dicho, Toni, que allá por los años 80 y tantos, si no recuerdo mal lo que acabas de decir, existe una diferencia muy grande entre el VIH y el SIDA, sobre todo en el tipo de población. El SIDA está más concentrado en un determinado tipo poblacional, se ha relacionado siempre con un determinado tipo poblacional, mientras que la hepatitis C está mucho más dispersa, es mucho más está y mucho más complicado de acceder a una asociación fuerte. No sé si me explico. El VIH siempre ha estado relacionado, se empezasteis a mover en los grupos de agrupaciones de gays, etcétera, etcétera, de hemofílicos, de drogadicción, etcétera, etcétera. Está más concentrado en un determinado tipo de población. La hepatitis C, aparte de esa población, está en otras más. Por lo tanto, es mucho más complejo de crear ese tipo de asociaciones más potentes, sobre todo por la dispersidad. José Ángel, por favor, vete terminando porque sí, tenemos un solamente un apunte, porque antes se hablaba de la prevención precoz. Nosotros en Murcia, con la colaboración de la Sociedad Murciana de Médicos de Familia, elaboramos un proyecto de detección precoz a costo cero para el Servicio Murciano de Salud. Costo cero, partiendo desde el médico de familia. Ese documento firmado, avalado por la unidad de trasplantes, por la Sociedad de Médicos de Familia, duerme en el sueño de los justos en un cajón, no sabemos dónde está. El costo para la administración, cero. Muchas gracias por tu comentario. No sé si queréis comentar algo. Bueno, Toni. Yo sí, por alusión, es decir que es verdad que hay poblaciones más vulnerables o más vulnerabilizadas, pero afecta a toda la población, quiero decir. El VIH...
Sí, no, pero yo solo es una aclaración, que el VIH, por favor, que nadie se vaya con la idea de que nadie puede, que todo el mundo puede ser susceptible de una infección por el VIH. Quiero decir que transmisiones para el VIH es a toda la población en general, y ahora mismo lo estamos viendo especialmente en la población joven y en la población inmigrante. Quiero decir que no solo pertenece a gays, porque eso es un error, pensamos. No, yo, cambiando de tema, de lo que comentaban antes de la prueba rápida de la hepatitis C, que yo sé que se estaba haciendo en Barcelona, creo que era el doctor Fons el que estaba haciendo como un estudio piloto, ¿vale? No sé si trabaja en el clínico. Exacto. Y en Madrid hace poco me comentaron que también lo están haciendo. Entonces, bueno, pues yo creo que incluso los resultados que tengan de aquí a un tiempo, pues aportará mucho, ¿no?, a todo este debate. Genial. Por aquí alguien tenía el micrófono, por el lado izquierdo primero, eso es, sí. Bueno, yo no soy enfermo, yo soy afectado, en el sentido de que mi mujer es la que lo tiene. Y la verdad, de lo que veo todo esto, es que lo que falta es una palabra, y la palabra es tratamiento. Aquí hablamos mucho, podemos hablar de detección. Desde que se lo detectaron, lo único que hemos hecho es sufrir, porque no ha habido tratamiento. Ahora mismo hay tratamiento, y lo que hay son 125 millones. Y como hay 125 millones, hay 2.000. Cuando le preguntan a los verdaderos médicos cuántos enfermos hay, no lo saben, porque no hay unas listas. 700.000, 300.000, 30.000, que ya estén en cirrosis. Pero ¿por qué no se hace una lista y se ve el tratamiento que se le ha dado a cada persona para ver qué tratamiento se le puede dar? Hay una serie de investigadores fabulosos que pueden ayudar a hacer una serie de estudios de las personas que ya han sido tratadas, cómo han reaccionado a cada tratamiento y tener unos resultados más concretos de cómo cada genotipo se está comportando. No lo hay, ni lo quiere hacer. Aquí no hay nadie de la administración. ¿Por qué? Porque no quieren saber del tema, quieren cerrar los ojos para no dar dinero, retrasar, retrasar y retrasar. Y lo que hay que decir es ni una muerte más. Porque lo importante es que no haya muertes, no que la gente sepa que tiene hepatitis, es que no haya más muertes. Es que no vivimos. Mi nombre es Salomón. Gracias, Salomón. Muchas gracias. A ver, yo creo que el tema sí está bien clarificado. Y los médicos saben lo que hay, saben lo que tienen y saben lo que tienen que diagnosticar a cada uno. O sea, lo ideal es que desde el momento en que se detecta que tengo hepatitis, aunque no tenga sintomatología, me den el tratamiento nuevo ya. Eso es lo ideal. O sea, no, pero los médicos eso lo saben. O sea, ese paso está dado. Lo que hay es lo que hay. No hay tratamiento según la IPP que sea válido para las personas. Todas son en base y interferón. No, a ver, yo no soy médico ni soy una entidad. A ver, ahí vamos. Yo no soy médico para valorar eso. Yo lo que digo es, sabemos que con las combinaciones que hay, sofosbuvir, simaprevir, daclatasvir, es lo mejor de lo mejor para curar a todos los enfermos de hepatitis C. Hasta ahí sabemos. Lo otro es lo que hay, la administración. Yo estoy convencido de que la administración quiere que la gente se cure. No. A ver, yo eso no lo... No quiere, hay que ir a por ello. No, por favor, no vamos hay que ir de alguna manera. Yo no quisiera generar una discusión porque no es el tema. O sea, yo estoy convencido de eso. De la rama que sea política es lo que quieren. ¿El problema cuál es? Que yo, como administrador de mi casa, digo, yo tengo 1.000 euros para el mes y lo tengo que distribuir en toda la problemática nacional. Y yo le digo como afectado, oiga, pero olvídese usted de otras cosas. Pongo, por ejemplo, viajes del inceso, de la tercera edad. Miles de euros que se van para ahí y curen hepatitis C. Claro, los viajes del inceso dicen, oiga, que se me quitan las vacaciones. Pero, claro, ¿con quién ha negociado los 125 millones? Por ejemplo. O sea, yo no quisiera entrar en ese debate, pero ese es el problema. Pues entremos. No, disculpe. No queríamos hablar... Totalmente de acuerdo. No queríamos hablar de gastos, de economía... Sí, todos estamos de acuerdo. Es que el debate fundamental es económico. Ni más ni menos. La administración, a pesar de estar a 20 metros de aquí en el Ministerio de Sanidad, hoy está mucho más ocupada en el nombramiento de... Es que no hay otra cuestión, es esa. Que nos solucione la vida a todos. Pero ahora mismo somos un montón de enfermos que estamos ya en una situación
muy lamentable después de muchos años de enfermedad y que queremos tratamiento. Está y si claro. lo hay, queremos tenerlo. Está claro. Porque tenemos derecho, porque hemos trabajado durante 50 años y ahora mismo nos consideramos que todavía podemos estar válidos para acceder al tratamiento. Totalmente de Pasado acuerdo. mañana no sé cómo estaré. Este Y es- quiero disfrutar de mis nietos después de trabajar tantísimos años como he trabajado. Totalmente de acuerdo. Las farmacéuticas también tienen mucho que decir. También. También tienen que... Sí, también disculpadme que os interrumpa, de verdad. Es que tenemos que ir acabando y no es por Bien, cortar pero- aquí, ¿eh? Pero, es que pero también tenemos que- hablamos de la administración y hay que hablar de las farmacéuticas. Ah, Tiene ahora- que bajar el precio, También. como lo han bajado en otros países. Vale. Yo quiero hacer una pregunta, bueno, si quieres hacer un Sí, comentario sobre... al respecto de la lista de pacientes que hay en España, la Asociación Española para el Estudio del Hígado tiene en marcha un proyecto para elaborar un listado para tener los números de pacientes con HCV positivo diagnosticados por comunidades autónomas. Y eso está en marcha. Eva, por favor. Está en marcha la recogida de datos. Disculpad que vaya así, pero es que tenemos que terminar y tengo que ir un poquito rápido. No quiero interrumpir a nadie, de verdad. Eva, por favor. Quizá es ahondar un poco más en el tema que estábamos hablando, pero bueno, hay una pregunta por redes sociales que paso a leer a continuación. ¿Es viable realizar campañas de detección masiva? ¿Podríamos garantizar el tratamiento de todos los nuevos diagnósticos? Es viable, es viable. Si es viable Sí y no, ¿no? hacer campañas, totalmente viable. Y no va a colapsar el Sistema Nacional de Salud, no lo colapsa. Y yo apunté una aquí. O sea, apuntémonos a donar sangre, por ejemplo. Simplemente con ir a donar sangre, esa sangre ya va a detectar si tengo virus B o virus C. Pero creo que la pregunta Vale, era... es que la segunda pregunta es no. Era doble, ¿verdad? Sí. Era La segunda diagnosticar, pregunta es eso desde no. luego ¿Cuál no era va a la segunda? colapsar, pero a lo ¿Hay mejor... tratamiento para Una vez todos? que hayas diagnosticado que sí hay tratamiento para todos. Diagnosticado. Un segundito, por favor. Tony, si quieres comentar. Sí, no, que yo creo que desde luego diagnosticar a todo el mundo, desde luego poner en tratamiento a los recién diagnosticados, no sé si yo ahora, cuando decía que eso a lo mejor el sistema sanitario español no lo podría soportar, pero desde luego que yo creo que con rapidez, que se puede hacer desde luego ahora los casos más graves, aquellas poblaciones que están más afectadas y poco a poco hasta llegar en un corto plazo a que sí que, por supuesto, tenga que haber tratamiento para todo el mundo. Porque, insisto, es de miopía política no invertir ahora, porque luego vas a tener que invertir muchísimo más dinero. Yo creo que está claro. Voy a lanzar una última pregunta para las 5 personas que están aquí. Es básicamente el título es ¿qué debemos hacer? Cogiendo una visión global para la erradicación de la enfermedad. ¿Qué debemos hacer? Breve, escueto. ¿Qué titular, como antes mi compañera Teresa preguntaba, qué debemos hacer de una manera ya casi conceptual para poder erradicar esta enfermedad? No voy a seguir un orden, cada uno que Me coja el apunto. testigo. O sea, yo, dos cosas breves. Una petición masiva, lo que apuntamos los compañeros ahora mismo, hacia los laboratorios y hacia la administración para buscar el punto de encuentro para tratar a la máxima gente posible y no solamente los más graves. Eso por un lado. Y por otro lado, el establecer una campaña efectiva de sensibilización hacia la sociedad para detectar la realidad del mapa que tenemos en España de afectados por hepatitis C. Sí, es muy sencillo. Tenemos un problema, hay una solución, nos tenemos que poner a trabajar todos juntos para llegar a ese punto de encuentro, porque afortunadamente esto se puede curar. Yo para mí igual, o sea, se resume en 2 palabras, ¿no? En lucha conjunta. Yo creo que es la clave. Tenemos que saber quién tiene para poder tratarle. Correcto. Diagnosticar, tratar y acceso a todo el mundo lo más rápido posible. Bueno, pues tenemos que finalizar aquí el debate. Os queremos agradecer muy sinceramente, no solo que hayáis venido, que hayáis participado, sentimos que no haya más tiempo porque nos encantaría y porque somos conscientes de una cosa, tanto la FENED, por supuesto, como la Fundación Más que Ideas, que esto es un debate sobre personas que estáis en algunos casos en una situación complicada y que aquí lo que buscamos es tratar de obtener soluciones. Hoy estamos aquí para dialogar, pero hay que actuar. Entonces, aquí estamos todos juntos, es lo que hemos pretendido transmitir aquí. Entonces, agradeceros muy sinceramente que estéis aquí, continuaremos nuestra labor, sacaremos de aquí un informe
que también incluirá las aportaciones que habéis hecho vosotros y que haremos público, porque es importante que todos sumemos, como también han comentado aquí mis compañeros. Y antes de que os vayáis, quiero invitar a que vengan aquí. Nosotros nos vamos a mover a mi compañera Natalia Bermúdez, de la Fundación Más que Ideas, y a Eva Pérez, de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, para que hagan la parte final. Muchísimas gracias. ¿Me lo cambia? Pues tampoco. ¿Sí? ¿Funciona? Vale. Bueno, yo no voy a tardar mucho porque ya es muy tarde. Como os han dicho, soy Eva, soy secretaria general de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, y a mí me han atropellado y me han dicho que tengo que cerrar esto junto con Natalia, que no lo esperaba. Con lo cual yo creo que es muy sencillo. Quiero desde la Federación queremos dar las gracias a la Fundación Más Idea por el ánimo, el apoyo, las ganas, la ilusión que le han puesto a este foro desde el primer momento. O sea, el empeño de los 4, que a mí me consta cómo han trabajado, cómo han luchado para sacar este pequeño foro, gran foro adelante, con lo cual mis respetos y todas mis gracias a vosotros 4. Dar las gracias, por supuesto, a Bristol por el acto, a los ponentes. Sabemos que han costado, que no es un día fácil, por estar aquí. Pero yo creo que sobre todo tenemos que darle las gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros, apoyarnos, contar vuestras ideas, intentar sacar conclusiones y, aunque no lo sepáis, a las redes sociales, porque llevamos toda la tarde con el Twitter allí detrás totalmente estudiando, porque aunque aquí somos menos, no os podéis imaginar la gente que por las redes sociales han seguido este pequeño foro y nos han aportado ideas. Espero que no sé, que es el primero, pero que no sea el último. Y estamos a quien tenga que recoger la idea a poder seguir un segundo. Y nada más, yo os daros las gracias y paso que Natalia es la que cierra. Pues gracias, Eva, por acompañarnos en esta despedida, acompañarme a mí también, para no estar solas. Gracias por tus palabras. Para nosotros ha sido un placer trabajar con vosotros en este foro. Gracias a todas las asociaciones de pacientes que nos habéis acompañado. Gracias por modificar el calendario y por acomodar vuestra asamblea anual a esta fecha del foro. Y para nosotros ha sido un placer que nos acompañéis y conocernos y ponernos cara. Gracias a todos los que habéis tuiteado, hecho preguntas, mencionado, subir imágenes. Gracias por sumar, por enriquecer este foro y por aportar también vuestra visión. Recordaros que el foro lo hemos grabado, que lo colgaremos en la página web de la Fundación Más que Ideas, de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos y de Bristol. También recordaros que, como ha comentado, creo que ha sido mi compañero Diego, haremos un informe con las conclusiones de los 2 debates y para que podáis acceder a ellos los colgaremos también en las páginas web que os hemos comentado. Y nada más, invitaros a que nos acompañéis en el aperitivo, a que sigamos conociéndonos, sumando y que compartamos esas conclusiones del segundo debate. Muchas gracias a todos y gracias por seguir sumando en salud.